Hoy miércoles 13 de febrero en Interfaz hablaremos sobre la importancia de la activación física en la educación básica. El exatleta olímpico en pentatlón, Óscar Soto Carrillo, nos visita en el estudio para hablar de la importancia de la educación física. También nos enlazaremos con el maestro Pedro Gómez Castañeda, subdirector académico de la Escuela Nacional de Entrenadores, para hablar de la importancia de la formación de los maestros en esta rama. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, puso en marcha el programa Mejora tu Escuela y te tenemos todos los detalles. Del proyecto Verano Científico, que organizará la UNAM en Ensenada. Esto y mucho más en el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación. Esto es Interfaz. Muy buenos días, amigas y amigos de la Agencia Informativa de Educación de México, de Televisión Educativa. Nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarlos este miércoles 13. Ya estamos a pocas horas de celebrar el Día del Amor y la Amistad en muchos países del mundo. En todos, ¿no? Prácticamente. Casi prácticamente en todos. Y bueno, antes de eso, por supuesto, a nosotros nos gusta siempre ser su interfaz con el mundo de la educación, el conocimiento, la ciencia, la cultura, el arte y mucho más. Saludo con mucho gusto a mi compañero Omar Cepeda. ¿Cómo estás? Hola, Ana Cris, muy bien, qué gusto saludarte. Se ve que ya estás preparando las fanfarrias, la serenata o, ¿por qué no? Pues una buena cena con gente querida, porque ojo, no solo es la cuestión del amor con los novios, también de la amistad, así que se vale organizarse de forma especial esa tarde. Pero bueno, en fin, mientras tanto, mitad de semana, qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en toda la República Mexicana. También qué bueno que nos siguen en redes sociales, en Facebook y en Twitter como Agencia Informativa de Educación de México, Televisión Educativa, también en la página de Televisión Educativa. Saludamos con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en lengua de señas, como cada mañana nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, estamos listos. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en 2016 el 73% de la población adulta padecía sobrepeso u obesidad. 7 de cada 10 adultos, 4 de cada 10 jóvenes y 1 de cada 3 niños. Esto no es un dato menor, dado que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, estima que para el 2030 el 40% de los adultos mexicanos tendrá obesidad, principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas que en nuestro país ya representan 7 de las 10 principales causas de muerte. Una de las más potentes armas con las que cuenta una sociedad para combatir este flagelo es incluir actividades de educación y activación física dentro del currículo académico. Con esto en mente, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, ha hecho un llamado a los gobiernos para que tomen medidas políticas con el fin de garantizar la prestación de una educación física de calidad. En 2013 se lanzó el proyecto piloto internacional Políticas para una Educación Física de Calidad, en el cual participa México y tiene como finalidad apoyar de manera práctica a los gobiernos en el desarrollo e implementación de políticas encaminadas a alcanzar este objetivo. En México se integró un equipo nacional con instancias como la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la UNESCO México y la Organización Panamericana de la Salud, así como la OMS. Y bueno, también participan representantes de más de 30 organizaciones civiles, universidades e instituciones académicas expertas en este tema. Y en mayo del 2018 se presentó el documento Hacia una Estrategia Nacional para la Prestación de Educación Física de Calidad en el nivel básico del sistema educativo mexicano, el cual pues revisa las prácticas presentes y emite recomendaciones para fortalecer las políticas para la prestación de educación física de calidad en México, siguiendo las recomendaciones de la UNESCO. El objetivo principal es que los niños y niñas mexicanos del nivel de educación básica reciban educación física de calidad e inclusiva y constituye un paso importantísimo en las políticas públicas de nuestro país para atender esta situación. Así es, Ana Cristina, ya lo adelantaste. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil en todo el mundo. La salud debe ser parte de la educación para que
todos los niños tengan una mejor formación en esta etapa. Por supuesto, tiene que ver con el deporte y con la alimentación. En México existen, por fortuna, instituciones de educación superior que forman a los futuros profesores de activación física. Esto en México. Hoy, en nuestro reportaje del día, conoceremos la importancia de la activación física en la educación y las recomendaciones de los estudiantes y profesores de la Escuela Superior de Educación Física para que los niños tengan un mejor desarrollo, combinando deporte y estudio. La obesidad infantil es uno de los problemas de salud más graves del siglo XXI. Desde 2016, más de 41 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo padecen obesidad o sobrepeso. De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y el Instituto Mexicano para la Competitividad, nuestro país ocupa el primer lugar en obesidad infantil. 35% de niños y adolescentes padecen esta situación. Este escenario convierte en prioridad a los programas para la actividad física y en esta misión los maestros y las escuelas son los mejores aliados. La cultura física y deportes permite que el tema no quede únicamente en una noción activación física, sino en estrategias que incluyen contenidos para orientar a los niños a llevar una alimentación adecuada, inculcarles el espíritu de competencia y compañerismo. Una de las formas que nosotros como educadores físicos hacemos esa conciencia es por medio de charlas, por medio del mismo ejercicio, por medio del que el mismo alumno experimente en carne propia esos beneficios que tiene en su propio cuerpo. El que se sienta bien, el que se conviva con sus demás compañeros, el que vea que está en un peso y talla adecuado. La activación física no solo tiene beneficios para la salud de los menores, pues también sirve como una estrategia de prevención que con el paso del tiempo ayudará a minorar las presiones financieras del sistema público de salud, que actualmente invierte 151,000 millones de pesos para atender padecimientos relacionados con el sobrepeso, obesidad y diabetes. Por otro lado, la obesidad infantil también puede generar baja autoestima, depresión, problemas de comportamiento y aprendizaje. La educación física es todo desde el punto pedagógico, todo el desarrollo corporal y motriz que tiene el niño, pero no nada más el desarrollo motriz. La educación física impacta en lo social, en lo emocional, en lo cognitivo. Es importante porque trabaja de la mano con otras asignaturas que potencializa el desarrollo integral del niño y eso a su vez ayuda a que el niño se desenvuelva en ámbitos donde a lo mejor en el aspecto académico es un poco limitante. Le da otras posibilidades, otros aprendizajes, otras experiencias que el niño necesita para ese desarrollo integral. Este problema social requiere una solución poblacional, multisectorial y multidisciplinar, adaptada a las circunstancias culturales de los pequeños, creando en los menores el hábito de realizar actividades físicas por un lapso mínimo de 60 minutos diarios y cuidar su alimentación. Para llevar una dieta balanceada, la Organización Mundial de la Salud recomienda aumentar el consumo de frutas, legumbres y cereales integrales, así como reducir la ingesta total de grasas y azúcares. Dentro de las escuelas se trabaja lo que es el plato del buen comer, donde también está la jarra del buen beber, donde ahí se le explica al niño cuáles son los grupos de alimentos que son recomendables para su buen desarrollo. Vamos a recordar que el niño está en proceso de crecimiento y desarrollo, donde todos los nutrientes que necesita para que sus músculos y sus huesos crezcan de una forma adecuada y así poder la actividad que se necesita. Los alimentos es de acuerdo a su gasto energético que tenga. En este contexto, la Escuela Superior de Educación Física tiene como objetivo propiciar y orientar en sus estudiantes los procesos de enseñanza y aprendizaje en los niños y adolescentes que cursan la educación preescolar, primaria y secundaria, logrando el crecimiento motriz, bienestar físico y desarrollo académico de los más pequeños. Definitivamente, esos dos elementos impactan en el desempeño académico porque todo el proceso neuronal que tiene el niño, toda esa estimulación ayuda a las conexiones nerviosas o las sinapsis que tiene el cerebro para el procesamiento de la información. Eso le ayuda a tener una plasticidad cerebral en el cual el niño va a poder adaptarse al contexto, podrá adaptarse a las nuevas situaciones
y en este caso le va a ayudar a la memoria, le va a ayudar a lo que son los procesos académicos. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Y bueno, seguimos hablando de este importantísimo tema, la educación física y el deporte dentro de las escuelas. Y esto, pues también se está discutiendo durante las audiencias públicas de análisis de la iniciativa de reforma al artículo 3º, donde participan diputados, senadores y diferentes actores de la educación. Ahí, pues, por supuesto, se aborda también el tema del deporte. Vamos a ver cómo se abordó. Durante la cuarta de 7 audiencias públicas convocadas por la 64 legislatura de la Cámara de Diputados para recoger las aportaciones a la reforma educativa propuesta por el Ejecutivo, el diputado federal Eric Morales Elvira abordó el tema del derecho a la activación física, la educación física y el deporte. Hago un llamado a mis compañeros legisladores para que en la reforma del artículo 3º constitucional se establezca con claridad la garantía de la activación física, la educación física y el deporte. Señaló que México es el país con mayor índice de obesidad infantil y afirmó que la reforma educativa propuesta por el Ejecutivo impulsa a revertir esta tendencia. La reforma educativa que impulsa el presidente López Obrador reafirma el derecho humano a nivel constitucional del deporte. De manera correcta, incorpora el derecho a la activación física. También debe brindar el derecho constitucional a la educación física. Además de elevar los conceptos de activación física y deporte a rango constitucional como una medida para disminuir la obesidad y el sobrepeso que registra la población, el legislador hizo énfasis en la relevancia de la actividad física como un derecho fundamental. La activación física será una gran aportación de la reforma educativa a los derechos humanos de los mexicanos. Fomentará que la población mejore su condición física, principalmente la de edad escolar. Retomando lo expresado en esta materia por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, Morales Elvira señaló la relevancia de la actividad física dentro del sistema educativo. La educación física y el deporte constituyen un elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema global de la educación. Agregó que es una sana ocupación del tiempo libre y que permite resistir mejor los inconvenientes de la vida moderna. Sigamos hablando de este importante tema. Nos honra que nos acompañe en el estudio esta mañana para hablarnos precisamente de la importancia de la activación física. Alguien que, bueno, pues sin duda sabe mucho de este tema, es experto en este tipo de temas, de lo que es la activación física en los niños, pero además también él mismo lo vivió. Nos acompaña en el estudio el ex atleta olímpico en pentatlón y, bueno, experto en el deporte, Óscar Soto Carrillo. Óscar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, muy buenos días, Omar, Ana Cristina, Bienvenido, mucho gusto, Óscar. y encantado de estar con ustedes esta mañana. Pues fuiste participante en las Olimpiadas de Beijing y Londres. Así es, tuve la fortuna de practicar deporte desde muy joven, por ello la pertinencia y la congruencia de que hoy podamos compartir este espacio, dado que la parte académica con la deportiva considero sin duda alguna que fue una parte importante en mi formación. Claro, me gustaría que nos contextualizaras antes de hablar de la importancia de la activación física en los niños, que tú has dominado este tema, pero sí que nos platicaras un poquito de tu vida, de tu trayectoria, desde cuándo empezaste esta actividad física, desde niño, joven, y cómo la enganchaste después a la parte profesional y precisamente cómo fuiste acompañándolo también con el estudio que estudiaste y cómo fue esta disciplina, supongo que muy intensa. Claro, lo cierto es que hablar de deporte es hablar de un tema de manera integral. Francamente, esto obedece a la iniciativa familiar. Claro. Yo me inicié en el deporte porque un médico le recomendó a mi madre la natación, y fue de ahí que me empecé a enganchar con la actividad física. Evidentemente, conforme fueron pasando los años, desde niño, empecé de 2 años, a los 2 años ya estaba yo nadando, a los 9 años ya entrenaba natación en el Seguro Social,
y aproximadamente a los 17, 18 me cambié al pentatlón moderno, donde encontré pues mis mejores resultados y tuve una muy buena trayectoria deportiva, pero siempre de la mano de la escuela. Y otra vez partía de la iniciativa de mis padres. Evidentemente eran mis padres quienes buscaban que yo pudiera compaginar ambas actividades, y eso pues buscaban también que tuviese como una formación, una formación integral. Integral, claro. Óscar, en este aspecto, bueno, primero que nada es un placer que estés aquí con Muchas nosotros. Eres un ejemplo para los jóvenes mexicanos y pues de todo el mundo, ¿por qué no? Yo quisiera preguntarte desde esta perspectiva y esta experiencia que tú tuviste a lo largo de tu vida de hacer esta combinación, ¿cómo deberían de ser las políticas públicas o, digamos, cómo debería ser una escuela para poder permitirle a los alumnos compaginar el deporte con la educación formal? Claro, cuesta trabajo no abusar de la palabra integral, pero creo que es una palabra clave, dado que no estamos hablando únicamente de la actividad física. Entendemos perfectamente que cada una de las asignaturas dentro del modelo educativo son igualmente importantes, pero también estamos hablando de un tema de salud. Por poner un ejemplo muy rápido, realizar una hora de actividad física se ve mermada si consume una lata de refresco un niño. No tiene mucho sentido que hagamos énfasis en tener una clase de educación adecuada si no tiene una alimentación igualmente adecuada. Entonces, tanto la formación en las aulas como en casa, la alimentación y la actividad física son parte de un todo. Por ello es que obliga que el gobierno y el Estado tengan que trabajar de manera integral para que todas las secretarías y las instancias de gobierno estén trabajando coordinadamente y de manera transversal, de modo que el modelo educativo sea completo y sea el adecuado para la formación de estas nuevas generaciones. Dijiste una parte muy importante que es el apoyo de la familia, y esto va de la mano además con las actividades fuera de la escuela, ¿no? Porque si bien es cierto que la parte de la escuela es muy importante, quizás central o la primaria, para que un niño desarrolle una actividad educativa, una actividad física constante, pero también la parte que te ofrece, por ejemplo, una delegación, que te ofrece el mismo Estado, hablando ya a nivel república, y por supuesto el gobierno federal. Creo que es un engranaje muy, muy comprometido al respecto, que me gustaría que lo analizáramos, porque ¿qué pasa cuando una persona, una familia, no encuentra un deportivo cercano, una cancha de fútbol cercano, o de básquetbol, o de voleibol, lo que sea, de béisbol? ¿Cómo, no obstante, tiene que ser muy importante que entienda que la actividad física, sin necesidad de que exista una cancha, sin necesidad de que exista un deportivo cercano, que por supuesto será el idóneo, es fundamental también para la activación física y la salud, más allá de que si llegan a ser un atleta de alto rendimiento como fue tu caso? Entonces, si nos lo permites poder analizar esta circunstancia, Óscar, regresando de esta pausa. Hoy se celebra el Día Internacional de la Radio. Diálogo, tolerancia y paz. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Y bueno, hoy iniciamos el programa hablando del deporte, de la activación física, de la importancia que tiene pues que se integre a pues la currícula también académica y a las escuelas y a las actividades de las familias, que sea un elemento constante presente siempre. Y por eso estamos platicando con Óscar Soto Carrillo. Él es exatleta olímpico en pentatlón y bueno, también es un experto en deporte, por supuesto, ha participado en las Olimpiadas de Beijing y de Londres y pues nos está contando todos los aspectos que tienen que ver, incluso desde su propia experiencia, de cómo pudo compaginar el deporte con la escuela y la vida diaria. ¿Qué les recomendarías tú, Óscar, a las familias que tienen siempre un pretexto, ¿no?, para no introducirse al deporte, para no hacer actividad física? Claro, el deporte es una parte de la cultura física. Tenemos que entender y diferenciar ambos conceptos porque la cultura física, sin duda alguna, viene insertada en cada una de las actividades que realizamos en nuestro día a día. Ya lo decíamos, el tema de la alimentación es parte de esa cultura que tenemos que inculcar en nuestras nuevas generaciones para que a su vez se vaya permeando a las siguientes generaciones.
Considero que también es un tema de difusión. Permítanme compartirles que no solo estamos hablando de las disciplinas tradicionales, que hay unas muy populares como el fútbol, el básquetbol, el béisbol aquí en nuestro país, pero la realidad es que el abanico es muy grande. Existen 45 disciplinas convencionales y 5 disciplinas de deporte adaptado. Eso significa que hay disciplinas que no son muy practicadas en nuestro país, pero que existe infraestructura y conocimiento técnico y de recursos humanos para llevar a cabo estas actividades. Son disciplinas tan amplias, tan versátiles y que, insisto, sí existe la posibilidad de practicarlas. Es un tema también de difusión, un esfuerzo de las autoridades y las instituciones para que se den a conocer hacia la población y la sociedad pueda elegir entre ese abanico que estamos comentando. Las instalaciones, tenemos instalaciones olímpicas aquí en nuestra ciudad y también es innegable decir que ha habido un crecimiento muy visible en cuanto al número de carreras que hay en nuestra ciudad y en el país. En realidad en la Ciudad de México incluso hay más albercas olímpicas que en otros países como España. Entonces son datos muy importantes que muchas veces la comunidad y la sociedad no conoce. Pero en la medida que vayamos difundiéndolo adecuadamente y que vayamos educando e insertando en estos modelos educativos esta cultura física de la que hablamos, considero que sin duda alguna nuestro país tiene el potencial para saber aprovecharlo y para crecer como sociedad. Para orientar precisamente a la gente que nos está viendo, creo que es interesante esto que comentabas de las 45 disciplinas. ¿Cómo es en qué momento el joven tiene que ubicar a qué disciplina puede dirigirse? ¿Cuando está en la etapa del bachillerato o en la etapa de la universidad? Claro, pensando que es alguien que lleva una constancia en su quehacer deportivo, ¿no? Pero de repente digo, a ver, ¿qué opciones tengo yo? ¿Qué disciplinas tengo? Clavados, por ejemplo, ¿no? O tiro al arco, tiro al arco, o etcétera. No sé cuáles sean las 45 disciplinas, tú nos podrás dar ese esquema, pero ¿en qué momento tienen que conectarse para seguir desarrollando profesionalmente alguna de estas 45 disciplinas y dónde se enteran cuáles son las que existen? Claro, el desarrollo de las personas evidentemente lleva sus procesos y lleva sus etapas. Cuando estamos hablando de deporte escolar, y por eso decimos que es tan importante porque por supuesto es la base, tienen que realizarse actividades que sean generales, que sean actividades que promueven estas aptitudes fundamentales. Por ello, disciplinas como la natación, como el atletismo, el baloncesto o el fútbol, que son deportes de conjunto que promueven valores, ya lo decíamos, como el trabajo en equipo, el respeto a reglas, son deportes o disciplinas formativas, son disciplinas de iniciación. Exacto. La edad adecuada para practicar cada una de las disciplinas dependerá del propio deporte. Por ejemplo, la gimnasia, los clavados son deportes que la edad óptima para desarrollarse es alrededor de los 10, 15 años. Pero si hablamos de deportes más técnicos como el tiro deportivo, como la equitación, como el esgrima, son deportes técnicos que tienen una vida deportiva mucho más longeva. Claro. Y tenemos atletas entre los 20 y 25 años que están participando en Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales. Lo importante aquí será, y que es parte del todo, que tengamos al personal capacitado y profesional, es decir, los profesores de educación física y los entrenadores que sean competentes para poder hacer una detección de talentos y poder canalizar a la disciplina adecuada a cada uno de estos niños talento que tenemos en todas las escuelas del país. O sea, en la primaria, secundaria o preparatoria. Es un gran trabajo, es un trabajo muy importante y que, insisto, es parte de un todo que tenemos que ir desarrollando desde cada una de las aristas que promueven el desarrollo deportivo y el desarrollo integral educativo. Claro. Ahorita que hiciste mención de los 45 deportes y los cinco disciplinas adaptadas, me hizo pensar precisamente en esta situación muy peculiar de nuestro país, que es que tenemos grandísimos deportistas discapacitados, ¿no? Totalmente. Yo en ese sentido quisiera preguntarte cómo hacer también para que se valore este gran talento que se tiene en México y se extienda a los demás jóvenes y niños discapacitados para que puedan integrarse igual de manera óptima en las actividades deportivas de México. Claro que sí, también considero que ha habido una sensibilización, también un crecimiento en el tema de conciencia de nuestra comunidad y nuestra sociedad para con el deporte adaptado. Lo cierto es que tenemos, como ya lo decías, talentos de talla mundial y olímpica que han traído medallas a nuestro país. Cada vez la infraestructura deportiva también está más adaptada a los deportes paralímpicos, pero la comunidad, no solamente de deporte adaptado, sino de adultos mayores y de niños, ha ido en crecimiento muy importante. Entonces, ese tema de difusión y de comunicación a la sociedad también es algo que tenemos que hacer un poquito más de énfasis para que la comunidad se dé cuenta de que a lo mejor no nos enteramos tanto cuando un atleta paralímpico gana una medalla como lo hacemos con un atleta convencional,
pero están ahí y están entrenando, utilizando infraestructura deportiva ya instalada dentro de nuestro país y que están trabajando muy duro para traer estos resultados. Y esto estamos hablando de alto rendimiento, pero en tema de deporte social hay una cantidad de ligas y de programas deportivos muy grande que se oferta a la comunidad. Insisto, en la medida que nosotros logremos comunicarlo y difundirlo a toda la sociedad, estoy seguro que podremos aprovecharlo un poco más y traducirlo en beneficios para la comunidad. Pues ahí está, interesantísimo esta plática con alguien que ha vivido el deporte, que ha vivido la academia y que ha vivido, por supuesto, todas las etapas requeridas. Qué mejor que platicar contigo, Óscar Soto Carrillo, exatleta olímpico en pentatlón, que estuvo en los Juegos Olímpicos de Beijing y Londres. Y por supuesto, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Aquí en Televisión Educativa estamos precisamente visualizando esto que acabas de comentar, la creación de contenidos, de programas para poder llevar esta otra parte del deporte, ¿no? No nada más los resultados de los partidos del fin de semana, que bueno, pues también por supuesto divierten y entretienen, sino más bien la educación de la cultura del deporte, cómo hacer deporte y estas gran alternativas que existen en nuestro país para que pues, la gente los conozca, ¿no? Y yo por supuesto lo practique el deporte. Te agradecemos mucho, Óscar, que haya estado con nosotros. Pues seguramente seguiremos en comunicación para abarcar más temas en materia deportiva. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Óscar. Muchas gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos con más temas. Esto es Interfaz. Es un tema muy importante del que hemos estado hablando al inicio de este programa, en el trayecto de esta primera media hora, y ahora nos enlazamos con el maestro Pedro Gómez Castañeda, él es subdirector académico de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, para platicar sobre la importancia de la formación profesional en esta rama. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana y Omar, un saludo acá desde la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Como siempre, un gran helado de nosotros, de Televisión Educativa, de la Agencia Informativa de Educación. Me gustaría preguntarte, dentro del engranaje de un joven y el desarrollo deportivo, ustedes son fundamentales, por supuesto, la familia, los padres, la educación. ¿Cómo se forma un entrenador deportivo? ¿Cuál es el perfil y, por supuesto, cuáles son, digamos, estas asignaturas generales que deben de ustedes contemplar? ¿En qué se vuelven expertos? Bueno, básicamente nuestro plan de estudios está conformado de 8 semestres que se llevan a cabo durante 4 años de manera intensiva, sistemática, con horarios de 7 de la mañana a 3 de la tarde, en donde, de manera importante, los alumnos desde el principio de la carrera hasta que concluyen, pues van profundizando en diferentes aspectos que están vinculados con la formación de un entrenador deportivo, con sus diferentes etapas dentro del proceso de la preparación de los deportistas, que van, por supuesto, desde la iniciación del deporte, la consolidación, el desarrollo y finalmente enfocados hacia el alto rendimiento. Durante estos 8 semestres, pues ellos tienen diferentes contenidos a través de diferentes unidades de aprendizaje que van encaminadas hacia la comprensión, el entendimiento de diferentes aspectos que están vinculados desde el punto de vista de la fisiología, de la anatomía, de la biomecánica, de las ciencias del ejercicio, sobre todo de la metodología del entrenamiento, pero también desde el principio van teniendo una especialización profunda en diferentes deportes y obviamente en una disciplina en específico que es en la que van a llevar durante los 8 semestres de la carrera. Claro. Maestro Pedro Gómez Castañeda, me da muchísimo gusto saludarlo esta mañana. Gracias por participar con nosotros hoy en Interfaz. Hace unos minutos, antes de que usted hiciera favor de tomarnos este enlace, estábamos platicando con Óscar Soto Carrillo, pentatleta olímpico, que ha participado en los Juegos Olímpicos de Beijing y de Londres. Y bueno, él nos comentaba la gran importancia que tienen los entrenadores deportivos dentro de las escuelas y de los diferentes ámbitos para captar y detectar a estos talentos en los niños y para poder encauzarlos de la mejor manera. ¿Usted qué opina respecto a este tema y cómo preparan a ustedes a esta pieza fundamental del deporte y de la educación en México, que son los entrenadores deportivos, para esto? Bueno, fíjate que aprovechando, saludos ahí a nuestro amigo Óscar Soto. Creo que coincidimos en este aspecto porque de alguna manera
ha habido un divorcio importante en lo que es la educación física y el deporte escolar entre los educadores físicos y los entrenadores, porque a veces como que no se delimita el contexto en el cual podemos intervenir, pero me parece importante que se puedan generar estrategias precisamente para que los estudiantes, sobre todo en edades en donde tienen su formación básica, pues puedan someterse o llevar un proceso de preparación que no solamente contribuya a favorecer en el deporte, porque a veces eso se malinterpreta, sino que puedan ir adquiriendo habilidades, que puedan ir generando condiciones para una práctica sistemática a lo largo de su vida, que creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, la falta de actividad física por parte de la población mexicana, un aumento importante en el sedentarismo, y todo esto se traduce en porque no tenemos los hábitos suficientes que se van adquiriendo o que se deberían de adquirir precisamente durante el preescolar, la primaria, la secundaria y por qué no también a nivel medio superior. Son aspectos que de alguna manera pues no han tenido esa vinculación importante, pero que de alguna manera pues los entrenadores y los educadores físicos tendríamos que ir apuntalando y generando estrategias para que se pueda llevar a cabo una práctica sistemática en toda la población. Claro, creo que coincidimos en que hay talento en México y mucho, en prácticamente cualquier tipo de disciplina se podría encontrar muy buenos talentos, pero ¿por qué no hemos logrado despuntar en ser ese país potencia, por ejemplo, en deportistas de alto rendimiento? No sé si coincidas precisamente con Oscar respecto a que decía que a lo mejor falta detectar a esos talentos que sí existen en distintas etapas, por ejemplo, de la formación misma educativa, y de ahí se canalicen a las 45 disciplinas que al menos se cuentan en el país. ¿Tú qué opinas al respecto? No, la verdad es que tiene toda la razón. No hay un proyecto realmente que esté enfocado de manera seria a la detección de talentos deportivos. O sea, se van seleccionando talentos deportivos, pero de aquellos atletas que ya participan en una práctica sistemática del deporte. Claro. Pero hay muchos niños en este país que no tienen la posibilidad de asistir a un club, que no tienen la posibilidad de hacer deporte incluso en su mismo centro educativo. Y bueno, pues ahí se está perdiendo mucha gente que tiene, por supuesto, todo el somototipo, todas las características. No vayamos muy lejos. Si cada uno de los educadores físicos en más de los miles de escuelas que tenemos por todo el ancho y largo de nuestro país pudiera seleccionar a aquel deportista o aquel niño o niña que sea la más alta, la que salta más, la que corre más rápido, la que se cansa menos, por ejemplo, pues ya de entrada tendríamos ahí un banco, una cantera importante de niños con determinadas características que posteriormente, si le damos un seguimiento, pues ya pudiéramos tener una detección primaria del talento deportivo, ¿no? O sea, algo tan sencillo que se pudiese hacer a nivel de educación básica, pues no se está haciendo, ¿no? Claro. Pues muy importante y bueno, finalmente, rapidísimo y como digamos preámbulo para seguir hablando de estos temas mucho más a fondo como lo hemos venido haciendo, recuérdanos cómo pueden contactarse con ustedes para pues saber mucha más información y por supuesto integrarse a su oferta académica. Sí, con mucho gusto, pues a través de nuestra página de internet o de las redes sociales de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, precisamente a finales de este mes o principios del mes que sigue estaremos nosotros ya convocando a una nueva generación de futuros licenciados en entrenamiento deportivo. Nosotros aperturamos cada ciclo escolar y bueno, recordar que en este proceso participan más de 900 aspirantes, de los cuales solamente vamos a tener la posibilidad de seleccionar a 120. Perfecto. De tal suerte, pues ojalá que puedan consultarnos en la página de ahí están las puertas abiertas. .mx y por supuesto que siempre vamos a estar a la orden y atentos para cualquier situación de aclaración. Perfecto. Muy bien, pues estaremos revisándolo y por supuesto hablando de eso también cuando se acerque más aún la fecha. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Al contrario, que pasen un excelente día y muchas gracias. Gracias. Una pausa y volvemos. Esto es Interfaz.
En 1985 muere Eduardo Carranza, poeta y escritor colombiano. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz y les contamos que como parte del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, hicieron entrega de becas en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México, para que los jóvenes puedan continuar con sus estudios. Vamos a ver todos los detalles. Esta plaza atestiguó uno de los momentos más importantes de la historia de la educación en México. Hoy, a 5 décadas de distancia, la Plaza de las Tres Culturas en el corazón de Tlatelolco vuelve a abrir sus brazos a los estudiantes. La realidad y el contexto son distintos. Esta vez se cristaliza la demanda de los jóvenes para que nadie se quede sin estudiar por condiciones económicas. Supongo que casi todos los estudiantes de la normal somos de clase media baja. Y este dinero es necesario para cada uno para poder desarrollar su máximo potencial. La distancia que tienen de casa a escuela a veces es tanta que es complicado llegar, ¿no? Es complicado y esta falta de recursos hace que se trunque una carrera o que se decida no continuar. La ausencia de aquellos estudiantes hace más presente los ideales, la esencia y los anhelos de las generaciones actuales que buscan una oportunidad para mostrar su talento y capacidad. El objetivo está muy claro: la reivindicación de la juventud mexicana. 16 millones de jóvenes que viven en situación de pobreza y que con este apoyo comienzan a darse cuenta del importante lugar que ocupan en la construcción de nuestra sociedad. Si el gobierno nos está dando una ayuda es para que nosotros le respondamos con cumplir con nuestro deber, que es el continuar estudiando y no invertirlo, por ejemplo, pues en alguna otra cosa que no tenga relevancia. En la ciudad existe la beca para los jóvenes de preparatoria, pero hoy no solo la hace realidad para todo el país, sino que para los jóvenes que estudian la preparatoria en la Ciudad de México, la beca ya no va a depender de la calificación, y además se va a elevar a los 800 pesos mensuales. Un apoyo que alivia la carga económica y devuelve la tranquilidad a quienes son el sustento de estos jóvenes, esperanza de nuestro presente y semilla de nuestro futuro. Es una gran ayuda para mi hijo como para muchos jóvenes. Por ejemplo, mi hijo trabajaba y estudiaba, ahora ya con esto pues ya no más estudiar. Mi hijo en realidad es un joven muy estudioso, muy dedicado y pues también él tiene grandes aspiraciones, no solamente de crecer aquí en México, sino como es de la especialidad de inglés, pues llevar nuestra cultura a otros países. Construyamos todos juntos con el apoyo del gobierno de la Cuarta Transformación el México progresista como el que describió el gran líder intelectual de aquel heroico movimiento, el ingeniero don Eberto Castillo, que dijo que la educación abra los caminos de las libertades democráticas para los pueblos. Jóvenes Escribiendo el Futuro busca consolidarse como el programa que ilumina las vocaciones de los futuros profesionales. ¿Cuál es nuestra filosofía y cuál es nuestro compromiso? Que no se rechaza a los jóvenes, hacer valer que la educación es pública, es gratuita y tiene que ser una educación de calidad en todos los niveles escolares y que la educación no es un privilegio, repito, es un derecho del pueblo. Y bueno, los padres de familia de la Ciudad de México ahora recibirán apoyos por parte del gobierno capitalino para el mantenimiento de los planteles escolares gracias al programa Mejora tu Escuela. En el Centro Escolar Revolución, ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, puso en marcha el programa Mejor Escuela, proyecto que tiene como objetivo otorgar recursos a padres de familia para el mantenimiento de la infraestructura de primarias y secundarias públicas capitalinas. Durante la ceremonia, la jefa de gobierno informó que a partir del próximo mes de abril se brindarán apoyos para la educación de los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, a través de los programas de desayunos escolares y útiles y uniformes escolares.
De tal manera que si juntamos todos los recursos, pues son cerca de 1,000 millones en alimentos escolares, casi 83 millones en mejor escuela, más uniformes y útiles escolares. Es una inversión de cerca de 2,000 millones de pesos que estamos haciendo en educación básica en la Ciudad de México para beneficio de los niños y las niñas. Por otro lado, la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Rosaura Riz Gutiérrez, indicó que trabajan en proyectos académicos que reforzarán el conocimiento de los maestros en diversas áreas del conocimiento. Este es un primer paso que damos para la mejora de las escuelas de la ciudad. Es un paso que tiene que ver, como ya lo explicaron antes, con la infraestructura, con la mejora de la infraestructura. Queremos que ustedes tengan mejores condiciones de estudio, pero también estamos desarrollando una serie de programas académicos, por supuesto. Queremos que nuestros niños y niñas mejoren sus calificaciones en todo, que aprendan más y mejor, particularmente en matemáticas y español. Pues ahí está esta interesante posibilidad, Ana Cristina, en la Ciudad de México. Pues la idea es eso, mejora la educación y hay que invertir todos los recursos. Lo hemos dicho aquí sistemáticamente, Ana Cristina, la educación es el eje central del desarrollo de cualquier sociedad. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos, esto es Interfaz. En 2005 muere el piloto de automovilismo francés Maurice Trintignant. En 2005 muere Sor Lucía, religiosa portuguesa, última superviviente de los niños de Fátima. En 1668 se firmó el Tratado de Lisboa, mediante el cual España reconoció la independencia de Portugal. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Y bueno, llegamos a la parte del programa, una de mis favoritas, y sobre todo cuando existen estas intersecciones con la cultura, con la divulgación, con el arte, porque ahora nos acompañan en el estudio de Interfaz Gabriel Villa Gómez, estudiante del Tecnológico Nacional de México, Campus Coatzacoalcos, además vienen de Veracruz, con quien hablaremos sobre un cuento que él escribió y que fue seleccionado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología para ser incluido en un libro de cuentos científicos. Y por supuesto también está aquí con nosotros en el estudio la maestra en Ingeniería Patricia Guadalupe Gamboa Rodríguez, docente e investigador del Tecnológico Superior de Coatzacoalcos y miembro de esta sociedad que seleccionó este cuento y quien además pues ha incentivado en sus alumnos pues que tengan estas intersecciones, ellos pues como técnicos, ¿no? Ingenieros, científicos, muchas veces pues les da miedo, ¿no? Acercarse a este tipo de áreas. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Buenos días, gracias por acompañarnos desde Coatzacoalcos. Muchas gracias. Pues maestra, cuéntenos primero un poco cómo surgió esta iniciativa de que los ingenieros del Tecnológico de Coatzacoalcos escribieran un cuento. ¿Quién se lo iba a imaginar? Es correcto. Bueno, la convocatoria ha estado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, apoyado por el doctor Manuel Fernando Guzmán Muñoz, que es amante de estar siguiendo todo lo que es la ciencia. Y en este caso, el Tecnológico ha participado constantemente en proyectos de cortometraje, desarrollo de software, pero en el 2017 se me da la oportunidad de dar una materia que es Fundamentos de Investigación, en la cual participo con Gabriel y con otros jóvenes para poder empezar a desarrollar lo que es la parte de análisis y redacción. Nos llegan a la convocatoria y bueno, invitamos de manera general. Gabriel inicia con este proyecto y empezamos a redactar en conjunto y en compañía con su hermano para hacer el diseño del dibujo que incluso viene ahí. Y nos dan la oportunidad de participar, ganamos lo que es la parte local, nos vamos al regional, nos dan el pase al nacional, se obtiene el tercer lugar nacional y nos invitan a ser parte de este libro
El libro apenas está generándose en este año, en la presentación. Y la verdad es que es un gusto ver cómo los jóvenes tienen mucho talento. Se compartió el cuento como tal en primarias, en preparatorias, para poder ver el resultado ante los chicos, que era lo que en este caso ellos interpretaban del cuento, cómo lo tomaban, la expresión, porque incluso él con la guitarra tuvo que hacer la interpretación del cuento propiamente. Y pues era una especie como de voces, porque son diferentes voces dentro del cuento. Y ver el resultado final, pues es parte, porque en este caso él es de primer semestre, actualmente está en tercero y sigue participando, y este año se va pero ahora a desarrollo de software, ¿no? Entonces ves jóvenes de primer semestre ya metidos en proyectos y en concursos. Y para mí es un gusto mencionar que TGNM Coatzacoalcos es un nicho precisamente de talentosos chicos de ingeniería, no nada más de sistemas, de todas las carreras, con el apoyo de todos los docentes que terminan en este tipo de resultados. Nosotros solamente somos un ejemplo de todo lo que se hace en nuestro tecnológico. Claro, sin duda alguna el tecnológico hay que darle mucho seguimiento porque, como bien dice, sacan talentos. En este caso, pues algo muy específico que es este libro, porque escribir tiene ciencia, cuentos cortos, volumen 2, coordinado por el doctor Manuel Fernando Guzmán Muñoz. Y bueno, pues tú escribiste El secreto de las notas. Autores Gabriel Villa Gómez y Ricardo Villa Gómez. Platícanos de qué se trata, cómo surgió la idea, qué te inspiró a hacerlo. Bueno, a mí la verdad, desde antes que ingresara a la carrera, ya tenía gustos musicales. Ya me gustaba tocar guitarra, violín y así. Entonces, cuando entro a la carrera, me topo con la maestra que nos da la materia, y cuando nos extiende la convocatoria, a mí se me prende el foco, por así decirlo, la idea, y decir, imagínense la idea de unir algo que me gusta mucho, que es la música, con algo escrito, porque el objetivo era escribir algo que tuviera inmerso un tema científico, pero que no tuviera un lenguaje técnico. O sea, que los niños pudieran leerlo y se divirtieran y al mismo tiempo aprendieran. Entonces, tuve la idea de escribir el cuento unido con la música, y pues se basa en 3 notas. Son los 3 personajes principales. Sí. El cuento se desarrolla en una orquesta. Va a haber un concierto de música clásica y el público está pues atento. Y cuando empiezan a tocar la pieza, se mueve, algo sucede adentro. Ahí empieza la parte fantástica. Ahora empiezo a tratar con las notas como si las notas tuvieran vida. Claro. Entonces ahí aparece una nota que es una nota media, por así decirlo, que se llama Do. Y esta se rebota, por así decirlo, acaban de nacer porque están en medio de la pieza, y se encuentra con otras notas. Entre ellas se encuentra con otra que se llama Mi. Y pues entonces, entre toda la multitud de sonidos existía uno en especial. Un sonido muy agudo, demasiado, y ese se llamaba Sol. Y entonces, entre todas las notas se sentían cómodas interactuando, porque eran sonidos similares. Y entonces la nota Sol no se sentía parte de ese grupo. Entonces, por la parte real, la pieza musical progresaba, y siempre las notas, por ejemplo, como la canción es una canción clásica, siempre tienen un clímax, una parte, digamos por así decirlo, la más fuerte de la canción. Y entonces cuando llega esa parte de la canción, pasa que las 3 notas se unen y forman, por así decirlo, un acorde, una armonía. Y entonces todas las notas se dan cuenta de que la gente que los está viendo comienza a vibrar, se cautiva por ver cómo resuenan. Y entonces se dan cuenta de que aquella nota aguda que se preguntaba qué sentido tenía, pues al final se dan cuenta que a pesar de cuál sea su sonido, si sea muy agudo, es necesario para brillar en su máximo esplendor con todas. Es igual de bella que las demás. Pues bueno, es interesantísimo, ¿no? Sin duda alguna este cuento, Ana Cris. Así, suena fascinante este cuento. Ahora ya entiendo lo de la interpretación con la guitarra. Sí. Y bueno, después de esta breve pausa que vamos a hacer, me gustaría que nos contaran un poco justamente eso, ¿no? ¿Cómo ha sido la reacción que han tenido? Pues ya vimos que fue muy exitoso entre el mundo de la literatura científica, digamos, de alguna forma. Sí. Pero es muy importante que le llegue, ¿no? A los niños, a los jóvenes, a la gente, para que aprendan y se entretengan y puedan integrarlo así a su vida. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar platicamos un poco más de esto.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Radio. Diálogo, tolerancia y paz. En 1985 muere Eduardo Carranza, poeta y escritor colombiano. Seguimos platicando con Gabriel Villagómez, estudiante del Tecnológico Nacional de México, Campus Coatzacoalco, y con la maestra en Ingeniería Patricia Guadalupe Gamboa Rodríguez, también docente investigadora del Tecnológico Superior de Coatzacoalco. Estamos platicando pues sobre este libro, porque escribir tiene ciencia, cuentos cortos. Estamos con su autor, estamos con su promotora, con el eje central de esta inspiración que impulsó precisamente que jóvenes estudiantes pudieran escribir. A mí me gustaría preguntarte, Gabriel, ¿qué mensaje le das a aquellas personas? Porque a veces se tiene muy estigmatizado, ¿no? Si estudias una ingeniería, olvídate de lo que son las humanidades, ¿no? Y viceversa, ¿no? Cuando estás estudiando algunas humanidades, olvídate de lo que son las ingenierías. Pero creo que hacen a una persona más integral. ¿Cómo fue este momento en que tú te interesó? Ya nos dijiste que fue la música, pero escribir es otra cosa también. Sí. Bueno, en cuanto a lo que es la parte de la redacción, me empezó a interesar en la preparatoria porque comenzaba a llevar materias de filosofía y nos encargaban muchos trabajos de películas, libros. Redactar, y yo la verdad, me interesó mucho el tema, pero no le di continuidad en ese momento. Era como unas inquietudes que yo tenía, entonces cuando se presenta esta oportunidad es como, oye, aquí puedo aplicarlo. En ese momento dijiste, yo me voy a una ingeniería, es lo mío, y decidiste estudiar una ingeniería, ¿no? Me gusta mucho la carrera también que estoy estudiando, claro. Me gusta muchísimo y lo tengo como el pilar principal, pues es el estudio. Pero igual creo que tener otras aficiones, otras cosas que te gusten, pues te hace una persona más completa, más feliz, claro. Desarrollarte en otras cosas. En ese sentido, maestra, ¿es común encontrar a chicos como Gabriel? Sí, es muy común. Es Qué bueno, interesante, es una muy buena noticia. ¿No? Sí, porque incluso cuando llegan en primer semestre se están adaptando y muchas veces te encuentras chicos como que tímidos o un poquito introvertidos, y ahí es donde uno empieza a identificar esas habilidades que pueden tener para desarrollar. Por lo regular, una persona que escribe no es una persona extrovertida, es una persona por regular introvertida porque está concentrada en lo que él está redactando, escribiendo, desarrollando en su imaginación en esa edad. Porque si hablamos de los de la Beat Generation, pues igual sí son muy extrovertidos, pero bueno. Sí, no, en esa edad. Sí, entonces cuando uno llega, pues obviamente el primer contacto con ellos es precisamente encontrar esas habilidades y empezarlos a canalizar. La inquietud existe, los chicos realmente llegan con esa energía de poder aportar y poder aprender parte de su carrera. Y bueno, consideramos que la ingeniería no está separada de este tipo de habilidades porque el día de mañana en su profesión también las van a poder utilizar desde el momento de poder hablar con otra persona, aunque no la conozcan, la confianza, la seguridad. Sí. Y eso es algo que él ha desarrollado en las primarias, porque las primarias son clientes muy exigentes, son niños que no se van a ocultar en decirte no me gustó tu cuento o sí me gustó tu cuento, y sin embargo la aceptación fue grande. Y cuando fuimos a preparatoria, algo que me comentaba él es que son casi de mi edad, entonces realmente cómo enfrentas ese tipo de público cuando llegas a un primer semestre, estás desarrollando la carrera, apenas estás conociendo y ya estás inmerso en este tipo de concursos, ¿no? Claro. Nos contaban que, bueno, ahora ya están preparando la siguiente convocatoria. Me imagino que además de Gabriel, pues habrá otros chicos interesados ya a partir de tu ejemplo. Cuéntenos un poco acerca de este futuro. Tú te vas a ir a Guadalajara, tú a España. Cuéntenos acerca de esto. Bueno, en cuanto a lo que llevamos ahora para marzo, es un proyecto de desarrollo de software, es ya acorde a la carrera, que utiliza herramientas de reconocimiento facial para empresas, para las empresas, y por parte de mi profesora, igual va en marzo con otro equipo de chicos que llevan un proyecto de divulgación científica sobre una plataforma que ayuda a los estudiantes egresados para darle seguimiento.
y posteriormente a España en abril, si no, ¿verdad? Que Sí, le así cuente es. la maestra un poco. En noviembre participamos, fueron 12 proyectos y es un gusto mencionar que 6 de ellos están clasificados. O sea, el tecnológico tiene el 50% ya en la delegación nacional y bueno, nosotros tuvimos el honor ahorita de tener un pase internacional con jóvenes igual de primer Cuando semestre. te refieres a nosotros, te refieres al Al campus tecnológico, Coatzacoalcos. sí, Al todos campus mis Coatzacoalcos. compañeros y la plantilla docente a la que estamos. Y son carreras en animación digital, en informática y en sistemas computacionales, que son las que ahorita llevamos de punta. Incluso en esta sección, lo que fue la parte local, regional, entró la ingeniería mecánica también, ya está entrando a este tipo de concursos y realmente es un gusto. Actualmente en noviembre volvemos a participar, ya tengo jóvenes para este tipo de categoría de cuento científico y la idea es permear otra vez la convocatoria para que podamos seguir participando y preparando a jóvenes como Gabriel, que bueno, realmente ver el resultado de lo que iniciamos ahora, pues es realmente largo el camino. Gabriel, ¿qué te dicen tus papás cuando les cuentas este tipo de variantes tan integrales que estás desarrollando en tu profesión? Pues la verdad están muy contentos. Desde que me vieron escribiéndolo, ellos no se imaginaban que podía llegar, o sea, ahorita en el libro, tenerlo ya físico, ¿no? Algo impreso es como que mis papás preguntándome, oye, pero de verdad, o sea, no me creían, Sí, claro, y ya claro. cuando lo ven, el material y los resultados, es cuando pues me dicen, oye, pues qué padre, no, me dicen, no te detengas, tú sigue haciendo lo que te gusta y no importa qué circunstancias pasen o lo que estás estudiando, como usted comentaba. Claro, Haz claro. las cosas que te gusten sin importar qué sean. Y todo el apoyo, por supuesto, ¿no? Y muy Sí. orgulloso, supongo que sí. La verdad es que sí, ellos han estado conmigo desde siempre y me han apoyado en todo lo que necesito, igual que mi asesora, en todo, para la seguridad, las presentaciones en las primarias, en las prepas, cosas que al principio era muy tímido y después de eso pude haberme soltado un poco más para presentarlo, el trabajo. Claro, fundamental el apoyo de los padres. Maestra, pues aproveche este espacio para invitar a los alumnos e incluso a los jóvenes mexicanos que pues todavía creen que no se puede o que se dejan vencer muchas veces por cuestiones que están más en la mente o que realmente pues sí se pueden vencer, sí hay oportunidades, sí hay formas de alcanzar este tipo de éxitos. Claro que sí. Yo les puedo comentar algo muy importante. En una conferencia que tuvimos con el doctor, precisamente Fernando, nos decía, todos en este caso te dirán, tú lo vas a poder lograr, yo lo pude haber hecho mejor que tú, no importa, en este caso no se me hace algo importante o en un momento dado es algo sencillo. Yo considero que ninguna idea es sencilla. Desde el momento que ya está planteándose, la investigación empieza desde ese momento. No se detengan, sigan. Realmente el sistema tecnológico apoya mucho a este tipo de proyectos, como Gabriel, como otros jóvenes Claro. que ahorita yo los estoy viendo y que son chicos con bajos recursos, pero que realmente tienen un talento impresionante y que solamente hay que estar detrás de ellos para poderlos impulsar. Pues ahí está el excelente mensaje. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Felicidades, mucho en éxito. verdad, Gabriel. Felicidades. Un fuerte abrazo a ti, a toda la comunidad del Tecnológico en Coatzacoalcos y por supuesto de gracias. todo el país. Gracias. 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 Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Interfaz, no se lo pierdan. Y bueno, sigamos platicando de ciencia y ahora nos enlazamos hasta Ensenada, Baja California, con la doctora Ida Wofford. Ella es investigadora de tiempo completo del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Ensenada. Y también la acompaña Uriana Ceseña Borbón, técnico académico del mismo instituto. Y vamos a platicar con ella sobre el proyecto llamado Verano Científico. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. ¿Qué tal se amanece en ese paraíso de Ensenada? Hola, buenos Hola, días. muy buenos días, ¿nos escuchan? Bueno, parece que estamos teniendo ahí un problema con la comunicación, con el audio. Espero que ya pronto nos puedan escuchar y vamos a platicar con ellas, dos científicas, miembro del Instituto de Astronomía de la UNAM, sobre el proyecto. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias. Pues queremos platicar con ustedes precisamente sobre el proyecto Verano Científico. Platíquenos un poco de qué se trata.
Bueno, es un evento que ya tenemos la edición número 28, donde invitamos a jóvenes que estén estudiando la licenciatura en las áreas de ciencia o en ingeniería. Los invitamos a que vengan a hacer una estancia para que se vuelvan, digamos, astrónomos por un mes. Entonces, les damos talleres, cursos, prácticas del trabajo cotidiano de un astrónomo. Claro. ¿Quiénes, me da mucho gusto saludarlo, gracias por estar con nosotros. ¿Quiénes pueden asistir a estos, pues este verano científico que imparten allá en Ensenada? ¿Cualquier persona o debe de tener algunos requisitos? Sí tenemos requisitos. Son estudiantes que estén inscritos en una licenciatura a partir del 6º semestre. Otro de los requisitos es que nos envíen su historial de calificaciones, 2 cartas de recomendación de 2 maestros que les estén dando clases y básicamente eso. Claro. Entonces, tenemos becas para poder apoyar a estos muchachos. Qué maravilla. Apoyamos a 25 estudiantes, aceptamos a 25 estudiantes de México, de todo México y Latinoamérica. Recibimos alrededor de 200 solicitudes y de esas elegimos los mejores 25 estudiantes. Me imagino que ahorita pues estarán abiertas la convocatoria, o si no, pues coméntenos cuándo abre, cómo es el procedimiento para poder saber todos los detalles y de qué fecha a qué fecha estarían allá en Ensenada. Ustedes, por medio de estas becas, me imagino que podrían cubrir los gastos de traslado, o cómo funciona esta mecánica. Sí, ok. Tenemos una página donde están todos los requisitos: www.astrocen.unam.mx/verano. Las inscripciones están ahorita abiertas, iniciaron el 1 de febrero y cierran el 1 de marzo. Hay un proceso de selección de 15 días y el verano va del 27 de mayo al 21 de junio. Los muchachos, como les digo, les damos clases, talleres, se les asigna un proyecto de investigación que se pueda cumplir, ¿no?, en un mes, y lo llevamos al Observatorio Astronómico Nacional ubicado en la Sierra de San Pedro Mártir, donde se les asigna tiempo de observación y se observan objetos del cielo. Claro. Platíquenos más sobre este Observatorio Astronómico Nacional. ¿Cuándo se hizo? ¿Cuándo se creó? ¿Qué características tiene? Porque creo que esto que nos acaba de comentar pues es precisamente uno de los grandes atractivos para quien curse este verano científico. Sí, el observatorio tiene alrededor entre 40 y 45 años funcionando. Lo que pasa es que inició y hubo un proceso de prueba y se liberó en 1970. Ahorita iniciamos con telescopios de digamos, tradicionales, e iniciamos con uno. Ahorita ya tenemos telescopios de nueva generación y tenemos 10 telescopios operando. Estos telescopios son, algunos son internacionales y otros son nacionales. ¿Y cuál tenemos? Perdón, iba a agregar. Adelante. Tenemos colaboraciones en particular con Taiwán, con España, con Suiza, con Francia, no sé si me olvida alguien, Urania. Bueno, con varios países. Y con Estados Unidos. Y con Estados Unidos. Doctora Aida Wofford, yo quisiera preguntarle cuál es su participación dentro de este verano científico y ¿por qué cree que es importante que esta oportunidad exista para los diferentes estudiantes de licenciatura de acercarse a la ciencia de punta mexicana y por supuesto a la astronomía de punta, que tenemos grandes exponentes dentro de esta materia en nuestro país? Muy bien, pues respecto a la primera pregunta, soy uno de los 7 miembros del comité organizador. Participo dando un taller sobre algún tema general de astronomía
y también participo dirigiendo uno de los proyectos de investigación científica que realiza los estudiantes invitados. Es un proyecto de 4 semanas. Me parece, tenemos 2 objetivos del verano. Es difundir la astronomía entre estudiantes de nivel licenciatura y pues también atraer a estudiantes a esta área del país. Ensenada, Baja California, la UNAM tiene una sede aquí, el Instituto de Astronomía, a que realicen estudios de posgrado con nosotros. Y pues nos parece muy importante proveer de entrenamiento científico a los estudiantes, debido a que nos parece importante saber tomar decisiones basadas en la evidencia. Claro. Muy bien, una última pregunta. ¿Ya se cerraron las suscripciones y qué página de internet pueden revisar para más detalles? Sí, la página es www.astrocen.unam.mx/verano. Las inscripciones al verano son del 1 de febrero al 1 de marzo. Perfecto, pues todavía hay tiempo, así que Ana Cris, nos suscribimos. Yo creo que sí vale mucho la pena. Ojalá que cumplamos con alguno de los requisitos, ya que bueno, seguramente van estudiantes muy competentes. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Yo les pediría que sigamos manteniendo la comunicación, porque creo que vale mucho la pena hablar sobre no solo este verano científico, sino todo lo que hacen allá en la UNAM Campus Ensenada. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos al final de Interfaz. En 2005 muere el piloto de automovilismo francés Maurice Trintignant. Y ahora nos enlazamos hasta Palacio Nacional con nuestra compañera Sharon Smog, quien nos tiene todos los detalles de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia educativa. Hoy estuvo buena. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana Omar, amigos de Interfaz. Hoy en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una ceremonia en conmemoración del 60 aniversario de los libros de texto gratuitos. Esto es lo que dijo. Es todo un acontecimiento porque los libros de texto gratuito marcaron el inicio de una nueva etapa en la educación pública. Esto se le debe a un gran presidente, Adolfo López Mateos. No querían los libros de texto gratuito. Aún así, se llevó a cabo esta acción de gobierno para impulsar la educación pública. Y por eso el día de hoy vamos a conmemorar este nuevo aniversario, 60 años de la Comisión de Libros de Texto Gratuito. Estuvo presente el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, quien recordó que este es un acto único de México y habló sobre las cifras de distribución de los ejemplares. Este es un caso único en el mundo. Ningún otro ministerio o Secretaría de Educación realiza un esfuerzo social y editorial de esta magnitud. México está muy orgulloso de contar con una institución de las dimensiones y alcances de la CONALITEG. El trabajo realizado por esta institución debe ser digno de respeto y la admiración de todos los mexicanos, pues hace posible la edición anual de cerca de 200 millones de libros para más de 25 millones de alumnos de educación preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, bachillerato y educación especial. El secretario recordó que actualmente se están llevando a cabo las audiencias públicas donde se analiza la reforma constitucional sobre el artículo 3º. De aprobarse esta reforma, se revisarán los contenidos de los textos para ver si se requiere de alguna actualización. Estamos en este momento viendo cómo se procesa en el Congreso la iniciativa
que el señor presidente envió el 12 de diciembre para la abrogación de la reforma educativa, y esto va a llevar como consecuencia también nueva legislación secundaria. Junto con eso estamos trabajando en lo que sería un nuevo modelo educativo, porque a partir del modelo surgen los planes y programas, los materiales, los contenidos, y obviamente esto pues lo recogerán los libros de texto en las materias en que se le dé un nuevo enfoque con esta educación que queremos integral, y en particular también la historia tendrá nuevos contenidos. Como parte de esta ceremonia se realizó la cancelación de un sello postal, y déjame comentarte que el presidente de la República nos adelantó que realizarán una campaña destinada a los jóvenes para prevenir que caigan en las drogas y acciones delictivas. Es el reporte desde Palacio Nacional. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Sharon. Un fuerte abrazo. Buenos días. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues ahí está, Ana Cristina. Importante los libros de texto gratuitos, sin duda alguna. Desde Lázaro Cárdenas se instauraron esta estrategia de repartir y distribuir libros gratuitos precisamente para la educación. Así es, como lo mencionaba el presidente, un modelo único en el mundo y que ha dado resultados muy contundentes y que por supuesto se deberá seguir fortaleciendo. Así es. Así terminamos esta emisión de Interfaz. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que todavía los esperamos jueves y viernes a las 9 en punto de la mañana por Televisión Educativa para hacer su interfaz con el mundo de la educación. Así es, gracias Grisel Layebra por estar como todas las mañanas en la lengua de señas mexicana y podernos comunicar con todos ustedes. Gracias, excelente día.